La clínica oftalmológica Vista Camacho es el resultado de un afán constante por estar a la vanguardia de las últimas tecnologías y prestar un servicio integral de oftalmología. Formamos parte del Grupo Nacional Vista Oftalmólogos, con amplia presencia por España. Durante más de 35 años, Clínica Oftalmológica Vista Camacho ha estado dedicada íntegramente al cuidado de los ojos de los almerienses. Nuestra clínica se asienta sobre los pilares básicos del compromiso, honestidad y profesionalidad. No duden en consultar nuestras condiciones de financiación. Clínica Oftalmológica Vista Camacho. Nuestra finalidad es su bienestar. Trabajamos por la salud de sus ojos. Ya estamos de vuelta, ¿habéis visto? Segundillos de nada para que sepáis con quién estamos hablando, aunque os lo contemos. José Miguel, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar otra vez en nuestra mesa y tu mesa camilla para hablarnos de un tema importantísimo. Hoy vamos a tocar un tema importante porque todos tenemos abuelos, tíos, personas que son un poco mayores, que ahora nos vas a aclarar muchas cosas. Vamos a hablar de las cataratas. Muy bien, María. ¿Te parece? Sí, María, yo primero quiero agradecerte que me invites a participar en tu mesa camilla. Ya en la anterior charla, la verdad es que fue muy emotivo, porque esto de la mesa camilla llega, ¿eh? Y bien, si sí. Estuviéramos en invierno, mejor que mejor. Pondremos un infiernillo en invierno para estar calenticos. Agradecerte nuevamente esta invitación tan gentil. De nada. Por supuesto, gracias a ti por venir y regalarnos esta salud que nos regalas cada vez que vienes. Bueno, trataremos de aclarar algunos conceptos que creo que son importantes. Pues vamos a aclararlos para todos nuestros espectadores, que cada vez son más, y os lo agradecemos muchísimo. Cuéntanos, José Miguel, ¿qué son las cataratas? Bueno, las cataratas, si nos acordamos de la charla del miércoles pasado, hablábamos de una parte del ojo que era el cristalino, que era una lente natural que llevábamos, que junto con la córnea y la longitud anteroposterior del globo ocular nos hacía enfocar la imagen nítida en la retina. Entonces, mirando un poco el ojico, vemos que esta es el cristalino, es una lente natural totalmente transparente. Que es la que está detrás, claro. Detrás. Entonces, cuando esta lente totalmente transparente se empieza a opacificar, hablamos de catarata. O sea, por definición, catarata es cualquier opacificación del cristalino. O sea que hay muchos tipos de cataratas. Bueno, dentro de las distintas partes que se opacifiquen del cristalino, pues tendremos cataratas corticales, nucleares, subcapsulares. Pero bueno, yo creo que esto es puramente técnico y sí, en general no creo que entienda mucho. De todas formas, si pusiera el primer vídeo, creo que se iría viendo. Sí, lo podemos poner. Aquí lo tenemos. Se iría viendo porque ya comparábamos el ojo con una cámara fotográfica, ¿no? Sí. En que la imagen entraba, el primer punto de enfoque era la córnea, segundo enfoque era el cristalino y el tercero era la distancia anteroposterior para englobar. Cualquier opacidad en cualquiera de estos medios pues da lugar a que no se enfoque bien la imagen. Y si vemos la cámara fotográfica, pues la lente que tenemos ahí, si esa lente se ensucia, pues evidentemente la película no se impregna de una forma nítida. Y eso es lo que hace la catarata, que no vayamos teniendo imagen nítida, vayamos perdiendo, en fin, toda la clínica que va acompañando a la catarata, de pérdida de visión, pérdida de contraste, las luces no se ven de forma normal, puede dar a una diplopia, puede haber, en fin, una serie de patologías que el paciente es la que nos va diciendo en la consulta. Ya. Pero, ¿y este tipo de patología se da más en personas mayores, no? Evidentemente, yo creo que, puede existir cataratas congénitas, traumáticas, muchos tipos de cataratas, pero en definitiva creo que lo que más nos afecta ahora mismo a nosotros es la catarata senil, personas mayores. Las personas mayores, sí. Y aunque la principal causa del envejecimiento del cristalino, ¿todas las cataratas son iguales? Es decir, tienen el resultado es el mismo, es decir, el resultado pase lo que pase, es el cristalino el que se queda opaco. El que se va opacificando, sí. Y entonces, bueno, dependiendo de ese tipo de cataratas, pues hay unas cataratas que evolucionan efectivamente mucho más rápidas que otras. Sí.
Hay unas cataratas que en menos de un año efectivamente el paciente te ha demandado la solución de esa catarata, y otras cataratas que, bueno, pues muchísimas personas mayores dicen, yo, virgencica, que me quede como estoy, porque verdaderamente en su medio todavía se siguen apañando. Además, como es un proceso muy lento, el paciente se suele ir adaptando a esa pérdida de visión que va teniendo progresiva, a esa pérdida de los colores, y es muy típico que cuando lo operas, pues, sobre todo en las mujeres, Sí. lo digo porque son las que entran en la cocina, la mayoría, ya los tiempos van cambiando. Sí, tiempos los van chicos ya cambiando, vais entrando ya también, van cambiando, poquito a ¿no? poco, poquito a poco. Pero en fin, la verdad es que la ama de casa es la que más te dice cuando entra en la cocina, dice, estos azulejos, qué blanco, esto no lo he visto yo hacía ya muchísimos años, ¿no? El blanco se hace muy blanco, el azul se hace muy azul, o sea, Se intensifican los vuelven colores. a resurgir los colores como son. Lo que pasa es que el paciente lo ha ido perdiendo poco a poco, y el blanco, si va a ser un blanco terroso, el azul ya no es un azul intenso, en fin. Toda esa clínica es la que verdaderamente luego el paciente, una vez operado, te lo manifiesta, ¿eh? Pero de entrada la mayoría de los pacientes cuando son mayores, dicen, no, si yo veo muy bien, y verdaderamente los pone y tienen una visión muy deficiente, o sea, no le permite conducir, pero ellos están contentos con su visión. Sí, se conforman, ¿no? Se conforman, porque es muy lento el proceso. ¿Y qué síntomas, o sea, al margen de que no veamos, porque claro, como nos vamos adaptando poco a poco a no ver bien, es decir, a esa opacidad, ¿qué síntomas son más claros, son indicadores de que podemos estar sufriendo cataratas? Sobre todo, fundamentalmente, y vuelvo a insistir un poquito, es la pérdida de visión y la pérdida del contraste de los colores. Y luego por las noches, pues muy típico también lo de las luces, la luna, pues ver dos lunas y, en fin, el típico halo de la luna, todas estas cosas. Pero sobre todo el paciente es que, bueno, pues que va a graduarse la vista, porque y al graduarle la visión, pues dicen, bueno, pasa aquí, no. Y le vas poniendo cristales y van mejorando de agudeza visual, porque en definitiva las cataratas pueden generan no, sino que dan lugar a un defecto de refracción que se puede corregir con gafas. Y bueno, pues el óptico, nosotros a veces, la mayoría de las veces, por lo menos en nuestro caso, pues somos los que le mandamos la graduación. Ya. De todas formas, bueno, sabemos que la catarata se opera, que hay distintas, ahora entraremos en ese tema, que es un tema arduo, pero es que hay una pregunta que a mí me la han hecho, me han dicho, fíjate que me he operado de cataratas y ahora resulta que veo bien de cerca. ¿Eso es posible? Sí, ¿Es posible que al intervenir de cataratas de pronto de cerca veas un poquito mejor? Antes de operarte de catarata. Antes. Sí, porque efectivamente es un tema, como he dicho antes, la opacificación del cristalino como consecuencia de ese aumento de grosor que se produce al opacificarse, genera una miopía de índice, y esta miopía hace, claro, el miope de cerca ve bien, un miope de 2 dioptrías con 70 años, 3 dioptrías de miopía, pues ve estupendamente, se tiene que quitar las gafas para ver bien. Y entonces te hacen esa aclaración y decir, bueno, yo no sé qué ha pasado aquí, yo de lejos no veo un carajo, pero de cerca sí veo. Estupendamente. De cerca esto es una maravilla, mire usted, yo he recuperado mi visión de cerca como cuando tenía 20 años. Y no solamente eso, sino que es que mi madre, me acuerdo, que ella enhebraba la aguja, con 90 años, enhebraba la aguja perfectamente. ¿Sin gafas? Sin gafas. Y ya, nada más que hablando, pues ya sabe el diagnóstico. Ya sabe el diagnóstico que es que tiene catarata. Y efectivamente, bueno, cuando le hace uno ya las exploraciones complementarias y llega a la conclusión de que dice, mire usted, lo que tenía era unas cataratas que ya desde el principio me lo estaba usted anunciando claramente, porque esto genera una miopía, esta miopía hace que usted vea bien de cerca. Quiere decir que no esté usted tan contenta, porque al final es operarse. Y dentro de que ya nos tenemos que operar, ya sabemos que tenemos cataratas, estábamos muy contentos porque veíamos bien de cerca, pero va a ser que no, que nos teníamos que intervenir. ¿Cómo ha evolucionado el mundo quirúrgico dentro de la operación de cataratas? Es decir, hay varios tipos de intervenciones, ¿no? O varias técnicas, llamémoslo así. Bueno, vamos, María, yo los 30 y tantos años, 35 años que llevo trabajando dentro de mi especialidad, pues evidentemente he conocido lo habido y por haber. No soy futurista, no quiero ser futurista, y creo que el futuro no va por donde se ha iniciado ahora, o por donde se está diciendo, creo que el futuro es otro, pero bueno, eso será otro tema a debatir. Sí. Si nos da tiempo hoy lo comentaremos, y si no, en otra próxima reunión que tengamos. Yo empecé haciendo las cataratas extracción intracasular o extracción in toto, en que quitábamos, efectivamente, lo quitábamos todo el cristalino entero. Sí.
Y esto, como anécdota, puedo comentar, mi hijo, que desde muy pequeño le ha gustado mucho acompañarme al quirófano, pues claro, cuando me veían operar y veían que quitaba esto, pues decían, papá, ¿y ahora qué le pones? Entonces aquello Eso te iba a preguntar yo, sí. ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues entonces aquello efectivamente no tenía respuesta. No tenía respuesta porque no existía nada. Lo único que existía es que después de operado, pues había que ponerle unas gafas, aquellas célebres gafas de culo de vaso, de 12, 13 dioptrías. Ah, sí, ¿vale? Sí. Porque al quitar esta lente natural, que son de 12 dioptrías, hay que corregirla de alguna manera. Y la única forma de corregirla entonces era con las gafas, ¿no? Ujú. Después se pusieron lentes de contacto y bueno, seguimos más. Este tipo de intervención... Intoto pues, has dicho, ¿no? Intoto, sí. Ujú. Intoto, intracapsular, todo. Ujú. Este tipo de intervención, yo cuando llegué se hacía la extracción con frío. Previo a eso, la extracción se hacía pues con ventosa o con un asa, pero hablamos de un periodo que se llama extracción intracapsular, Sí. con las distintas variantes de frío, ventosa, como quieras, pero intracapsular. Yo la estuve desarrollando, yo me inicié en esta técnica, una técnica evidentemente para, bueno, no acordarse mucho de ella, pero sí para recordar, porque entonces el cirujano que operaba cataratas tenía que ser muy buen cirujano, porque ahí sí influían muchísimo las manos. De tus manos dependía muchísimo el éxito o el fracaso. Piensa que se hacía una incisión muy grande, se daban como 8 o 10 puntos de sutura. En un espacio tan pequeño como Sí, es. ahora comentaré una anécdota porque es curiosa. Era un paciente que tenía que guardar reposo absoluto durante una semana. Habrá pacientes de aquella época que me recuerden esta historia. Aparte del gasto económico que suponía a nivel hospitalario, pues es que el paciente, como era muy mayor, pues era el reposo absoluto y eran complicaciones que podíamos tener de respiratorias, cardíacas, en fin. Claro, Era un poco... esa falta de Sí, movilidad. y de ahí viene todavía ciertas personas que dicen, mire usted, yo voy a aguantar, yo no me voy a operar todavía, mientras que yo vea, yo no me opero, porque entonces se aplicaba el criterio ese. No se operaba hasta que el paciente no dejaba de ver. Vale. Eso era muy duro decirlo, pero es que los resultados eran muy malos. Entonces no podía ofrecerle al paciente mayores garantías. Entonces, como anécdota, te voy a contar, Sí. y simple como anécdota, ¿Qué anécdotas? Estamos en nuestra mesa ya, de Milla, claro. por eso me gusta comentártela, porque yo la recuerdo con mucho cariño. Esto estaba yo iniciándome, pues hace ya muchísimos años, y llegó una señora en un pueblo donde yo paso consulta y sigo pasando todavía. Y me hizo un planteamiento muy serio, te estoy hablando de una mujer que tenía 98 años. Y me hizo un planteamiento muy serio de decir, mire usted, si me va a mandar usted unas gotas, ya comentamos en la anterior entrevista el tema de las gotas. Sí. Si me va a mandar usted unas gotas como los demás, dígame usted que le debo, ni se moleste usted en recetármelas porque ya tengo tantas que me da igual. Ahora, si usted me dice que me puede dar vista, ahora mismo me está usted operando. Con 98 años. Con 98 años. Y claro, aquello me planteó a mí en un principio un problema de conciencia importante, ¿no? Porque con 98 años, desplazarla a Almería, ingresarla en un hospital, era como un poco jugar con su salud. Y me dio pánico. Pero bueno, lo importante en esta vida es tener gente muy competente de compañeros y formar un equipo. Y tal como me surgió, yo lo comenté con el doctor Moreno, que era y es mi anestesista, que por cierto se ha comprometido a venir un día aquí, ¿eh? Ah, estupendo. ¿Vale? En operarla en su casa, En el pueblo, en el pueblo. que está lejos de Almería. Sí. ¿Y Yo, entonces? bueno, fui y estuve hablando con la señora, le dije, mire usted, digo, esto, el riesgo, ya sabe usted que el riesgo es muchísimo, el que corremos tanto usted como nosotros, todo el mundo corre un riesgo, y a mí me da igual el riesgo. Yo mañana por la mañana, si usted me opera esta tarde y yo viendo la luz, me da igual, yo me puedo morir tranquila, porque usted no me está engañando. Y dicho y hecho. Y bueno, ¿Y qué hiciste? no, bueno, pues la mujer me dijo, bueno, ¿y qué me va a cobrar usted? Digo, evidentemente no le podemos cobrar nada. El único pacto que hicimos fue que nos tenía que invitar a comer unas migas. Bueno, pues tampoco está mal. Y efectivamente, así lo hicimos, programamos toda una intervención y bueno, lo que es maravilloso es ¿Y dónde la operaste? ¿En su en casa? su casa, en su cama y con anestesia general. O sea que montaste un quirófano. Se montó un quirófano
Ya Madre estoy mía. hablando y estoy diciéndole como comentario del gran equipo que tenía y que tengo, que se brindaron, se volcaron absolutamente todo el mundo. Y afortunadamente, pues fue muy bien. La operamos, al día siguiente subí a ese pueblo a verla otra vez, le destapé su ojo, la mujer veía, y después de esto, pues vivió, no sé si murió con 105 años, una cosa de estas. Y viendo Y perfectamente. viendo. Qué bien. De hecho, pues tengo muchísimas poesías dedicadas por ella, que a mí me enorgullece mucho tenerlas puestas en mi despacho. ¿Y las migas? ¿Cayeron? Cayeron las migas Cayeron las también. migas. Cayeron Eso es las importante. migas también. Hombre, Cayeron las era migas. parte del pacto, ¿no? Sí, y bueno, y ahí tengo hecha una, porque entonces estamos hablando de muchos años. Tengo hecha una película, era en C8, como se llamaba aquello, ¿no? En Super 8, me Super parece. 8, Super algo de 8. esto. Tengo una película por ahí, para que, bueno, mi hijo en su día, en su momento, cuando yo no esté, puedan disfrutar de esa historia. Es que es una historia preciosa. Sí, muy bonita. O sea, que se desplaza todo un equipo médico a un pueblo, la anestesia, que antes era anestesia general, ahora Sí, ya es no, que, ha cambiado efectivamente, también. es que entonces era todo con anestesia general. Y bueno, ya recordé yo entonces la semana pasada que yo aprendí la anestesia local y ahora mismo es que me decía anestesia general, la gente sale corriendo y yo saldría corriendo, sinceramente, no Así porque, también. no porque pase nada, sino porque, bueno, no es necesario, sinceramente. Pues con la anestesia tópica que hacemos ahora en las intervenciones de cirugía de cataratas, pues sinceramente no duele, no molesta, pues porque hay que sufrir más. De todas formas, siempre el anestesista tiene que estar a mi lado, siempre, Hombre, normal. siempre. Pero aparte de eso, me imagino que el tiempo, o sea, la duración de esa intervención también habrá cambiado Sí, y será menos tiempo, con ¿no? respecto al otro, bueno, Porque aparte de la extracción in toto también hay otra técnica, ¿no? Otras sí, dos. Otras dos. Después de esta extracción in toto, que vamos, la intervención es que la hacíamos con gafas lupa, no existía el microscopio. Era con gafas lupa y aquello era otra odisea. De todas formas, toda esta experiencia se va acumulando y hace que, bueno, pues que vaya teniendo uno una experiencia un tanto... Vas acumulando, Sí, claro. sí va acumulando y hoy día donde muchísimas personas que están muy capacitadas, que se están iniciando muy capacitadas, pero les falta esa experiencia, eso sin lugar a dudas. Sí, no, la experiencia es un grado, eso está claro. Siempre se ha dicho y es verdad, las cosas son, ahora que lo voy yo viendo esto mayor, ya la verdad es que va siendo así. Bueno, pues con esa técnica yo estuve hasta el año 80 y tanto, 84, 85 más o menos. Y de ahí pasamos a otra técnica que era la técnica extracapsular. ¿Y esa consiste? Esa consiste en que, bueno, el cristalino ya no lo quitábamos, sino que abríamos hacíamos una incisión también muy grande, de 8 días de 2 milímetros. En la córnea. En la córnea, en el espacio en el limbo. Y aquí vaciábamos el cristalino, todo el contenido del cristalino lo vaciábamos. Y esto sí es un avance, este sí fue un antes y un después. Y en su puesto, aquí metíamos entonces ya una lente intraocular, ¿vale? Por eso son etapas dentro de la cirugía de la catarata importantes. La intracapsular, la extracapsular que marca un antes y un después. ¿Por qué marcaba ya esto un antes y un después? Primero, aquí ya fue donde yo le di respuesta a mi hijo. Porque ya sí sabía lo que tenía que ponerle en su puesto, cosa que antes no fue Claro, posible. ya tenías una solución. Ya O sea, teníamos- no solo te quito esto, sino que te quito esto, pero... Pero te pongo él. Te pongo Entonces una lente. fue un antes y un después. Esa técnica, pues la verdad es que ya el paciente se quedaba una noche ingresado nada más, con lo cual ya habíamos avanzado desde el punto de vista para su seguridad, tanto económica como de salud, porque el paciente no estaba ingresado nada más que una noche, era un proceso casi ambulatorio y Mucho bueno, más rápido todo, muchísimo claro. más Estás rápido. antes en casa. Evidentemente. Y enseguida pueden ver, es decir, cuando Sí. termina la intervención, En este caso se ¿Pasan unas horas anestesia con anestesia local ya, no era anestesia general, era anestesia local y como tal anestesia local había que taparle el ojo porque no tenía motilidad ninguna y había que taparle el ojo para evitar una serie de complicaciones secundarias. Pero al día siguiente se le destapaba y el paciente, bueno, pues la verdad es que veía bastante bien. De todas formas era una intervención para mí muy bonita y creo que fue un antes y un después, pero que generaba una serie de problemas secundarios por esa incisión tan grande que se hacía, pues de 8 o 12 milímetros, ¿no? Y después de esta técnica viene también otro antes y un después. Estamos ya del 80 al 92, 93, sí. que fue cuando yo inicié la técnica de facoemulsificación. Eso te iba a decir. Es que no lo he querido decir yo porque tú te Ya. lo sabes mejor, ya que eres uno de los artífices precisamente de esta. Si no el artífice,
uno de ellos de este tipo de intervención. Sí, yo quiero recordar cuando yo empecé, es que no sé cómo manifestar esto porque no vale abuelorio, pero sí fue una técnica que creí yo en ella porque había también un antes y un después que se diferenciaba grandemente con la técnica de extracapsular. Hablábamos de lentes intraculares, evidentemente, pero ya la incisión, en vez de ser de 12 milímetros, 10 milímetros, estábamos ya hablando de una incisión de 3 milímetros. Con lo cual, hemos bajado totalmente. muchísimo. Y ya en vez de una anestesia local, pasamos a una anestesia tópica. Y ya en vez de estar ingresado una noche, pasamos a no estar ingresado. O sea, ya y de ser de una cirugía de media hora a pasar a una cirugía de 10-15 minutos. Entonces, aquí hay un antes y un después. Por eso yo me interesa mucho que el público, bueno, los televidentes, pues tengan claro cuáles son los antes y los después. Porque el que yo haga la incisión, yo quiero recordar cuando yo inicié la FACO. Creo que precisamente tenemos un vídeo que es de... Sí, ponnos un vídeo. Ponnos el vídeo de la... Voy a llamarla FACO yo también, sí, porque es más fácil, porque si es complicadillo el nombre. Ahí lo tenemos. Este es el tipo de intervención, ¿no? Esto es... entramos, eso blanco que se ve en la catarata, evidentemente sí. Ahora la destruimos con el ultrasonido, que es lo que se mueve. Vale, con ultrasonidos. Con ultrasonido. Sí. Esta es una intervención que suele durar esto aproximadamente, 10 minutos. Pero qué precisión hay que tener para hacer esto, en un espacio tan mínimo como es. Bueno, pues sorprendentemente... Aquí lo que habéis hecho también es levantar la córnea. No. Es la incisión por donde entra lo blanco, son 2 incisiones. Es verdad, sí, la córnea está por arriba. Bueno, y aquí es donde ya viene ahora una guerra, que si la incisión es de 2,8, es 2,5 o es de 3, como comprenderá a mí ese tema. Eso después de haber sufrido todo lo que yo he sufrido en la cirugía de la catarata, no me afecta para nada. Y ahora inyectamos lo que es la lente, como se ve ahí. Ajá. Y se viene a ocupar, si hemos vaciado ese cristalino por dentro, sí, viene a ocupar ese espacio. Por eso los resultados hoy son tan espectaculares con respecto a... Sí, bueno, una diferencia abismal. A como era antes, ¿no? Es que como me acuerdo yo cuando veníamos en 600 a Almería, o venir como se viene ahora, que vienes en avión o en avión. Exactamente. O en coche. Entonces, lo que te comentaba con respecto el antes y el después, entonces, ahora se está hablando de otra cirugía del láser, del fenitoláser. Eso te iba a preguntar, sí. Yo no puedo reconocer eso, que sea un antes y un después. No lo he probado, evidentemente no lo he probado, pero sí tengo conocimiento por distintos compañeros y amigos directos que me han hablado del fentofaco. Y lo primero que me han dicho, evidentemente, que un fentofaco que lo haga una persona que no tenga habilidad quirúrgica es un desastre. Porque todos ellos han tenido complicaciones con el fentofaco y han salvado la situación porque son cirujanos. Sí. Que nadie piense que eso lo hace todo la máquina, que se equivoca. Que detrás de esa máquina pues siempre tiene que haber un gran profesional. Todo lo demás con una experiencia. En funcionar con ese tipo de Entonces lo maquinaria. único que aporta, yo te decía antes que yo quiero recordar cuando se iniciaron este tipo de incisiones, todo el mundo utiliza cuchillete de acero. Sí. Bueno, pues a mí me dio por utilizar cuchillete de diamante. ¿Por eso era distinto? No, evidentemente no, es a lo que tú te acostumbras. ¿La incisión es más bonita, es menos traumática? Mira, pues posible, no lo sé. Pues depende, ¿no? También. No lo sé. Eso depende un poco de la habilidad quirúrgica. Y entonces el fentofaco lo que hace es que las incisiones las hace él, el láser. Pero entre hacerla el láser y hacerla un cuchillete de diamante, pues no sé. ¿Tú sí ves una diferencia importante? Yo no la veo. Yo, sinceramente, entre hacerlo un cuchillete de diamante y hacerlo, no lo veo. Entonces no quiero... No, me refería a que veías una diferencia importante entre hacerlo con el cuchillete de diamante o láser. Me estaba refiriendo a eso. No hay. Es lo que te quiero decir, que el fentofaco, que es lo que estamos hablando, que lo que hace, porque no es una técnica aislada, no es una técnica autónoma, o sea, que por sí sola valga, no, porque tiene que recurrir a los ultrasonidos. Entonces, lo único que aporta el fentofaco es hacer las incisiones con el láser. Vale, entendido. Y entonces es igual. Sí. Si eso lo aprovechamos ahora y encarecemos el proceso, porque evidentemente son máquinas caras, sin lugar a dudas, porque las casas comerciales
han obligado a salir esta máquina antes del tiempo previsto, porque no lo digo yo, eso hay un foro dentro de la cirugía de nuestra sociedad, varios foros hay, ¿no? Pero bueno, en una de ellas pues comenta que esta máquina efectivamente ha salido al mercado sin tener que haber salido porque no está ultimada, porque no tiene gracia empezar una intervención con un aparato y ahora mire usted, cámbiese usted que nos vamos a este otro aparato, porque con este no, con este he hecho nada más que las incisiones, no, mire usted. Y ahora encima, en la época económica en que vivimos, mire usted, para hacérselo con esto, pues le va a costar a usted 650 euros más, que es lo que tiene que cobrar el cirujano para amortizar ese aparato, porque estamos hablando de mucho dinero. O sea, en definitiva, no aporta nada. Y no solamente no aporta, sino que, bueno, pues como hay otro foro por ahí que hace comentarios que si es que esto va a ser para malos cirujanos, porque evidentemente para un buen cirujano ahora mismo no le aporta absolutamente nada. ¿Tú crees Nada, que no? nada en absoluto. Entonces, y eso creo que es muy importante, que cuando esta publicidad que sale a diario y que se ve a diario del fento, que en un futuro será, pues mira, perdón. si te cuento el futuro, pues no va a ser ese. El futuro, posiblemente esta máquina se perfeccione y bueno, por las presiones de las casas comerciales, porque vamos, ahora mismo te puedo decir que el argumento de cualquier casa comercial para venderme ese aparato, concretamente a nosotros... Estamos con las mismas de No, siempre. concretamente a nosotros, es que fulanico lo tiene. Ese es el argumento. Y El argumento de venta. El argumento de venta, con lo cual, efectivamente, yo no voy a caer en la trampa y encarecerle a mis pacientes 600 euros más por una cosa que no aporta absolutamente nada. No lo digo yo, eso está ahora mismo, tal y como está. Dentro de 5 años, 6 años, pues no lo sé. No lo sé qué será. A lo mejor quizás está más avanzado o no sé. Ya, no lo sé, cambios. porque yo te puedo decir que el futuro de esto, lo que desde hace ya años, tanto en la clínica de Barragán como en el Sbac con Palmes de Miami, donde han estado mis hijos también, pues la aspiración de esto es hacer una microincisión como con una aguja de insulina, inyectar dentro del cristalino una sustancia que pueda licuar el cristalino, aspirarlo y meter una sustancia gelatinosa que vuelva a cumplir, que haga las veces del cristalino. Ese es el futuro. O sea que desde la misma consulta, con un pequeño pinchacito, estamos hablando de una aguja de insulina, se puede hacer. Ese es el futuro y por eso está trabajando. Todo lo demás, en hacer una incisión de 3 milímetros o hacerla de 2, pues sinceramente... Yo lo que no celebro muchísimo contigo, José Miguel, es hablar contigo porque es maravilloso, sobre todo cuando me cuentas estas anécdotas de esta señora eso fue fantástico. Que operasteis sí. Y que cumplisteis con la promesa de vamos a comernos las migas. Yo te hice una promesa el miércoles pasado en esta mesa camilla, que tú te acordabas de tu mesa camilla con tus padres, que os sentabais a comer unas habicas. Perdona un momento. Pues te he traído las habas. Nos despedimos de José Miguel. Muchas gracias, Nos despedimos de José Miguel hoy con la promesa de las habas. Vamos a charlar un poquito más. Y volvemos en 5 minutillos, como no, con Espiga y con Maritrini Navarro. Y por supuesto, María Beltrán, que sin ella esta sección de moda no es nada. Hasta ahora mismo. Vamos a empezar a darle, ¿no? Muchas gracias, María. Y ya.